Les saluda Paco Macías. Antes que nada, quiero agradecer sus amables comentarios. Todos y cada uno de ellos los leo con muchísima atención. Y bueno, a veces no me es posible responderlos en su totalidad, pero aprecio mucho en todo lo que vale el favor de tomarse el tiempo de escribirme. En estas últimas crónicas les he platicado acerca de actores y actrices del cine que destacaron en los años 60 y 70. Próximamente regresaremos a la época de oro. Y es que el carrusel fílmico es muy vasto. En esta ocasión vamos a evocar a un gran actor que triunfó más como galán de telenovelas que en la pantalla grande, muy a pesar de su famoso apellido. Me refiero a Enrique Álvarez Félix. El misterio envolvió su vida. Una vida que le fue arrebatada cuando disfrutaba de la fama a los 62 años de edad. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. No podemos hablar de Enrique Álvarez Félix sin dejar de lado a su bellísima madre, tan controvertida y admirada. María Félix dio a luz cuando era muy joven, 2 días antes de cumplir 20 años. Haciendo un poco de historia, hay que recordar que fue en una fiesta cuando conoció a Enrique Álvarez Alatorre. Fabricaba zapatos y era hermano de Rodolfo Álvarez, a quien llamaban el Remington. Tenía la más triste fama de matón profesional, según las crónicas periodísticas de los años 30. El consumado pistolero se llevó en la conciencia más de 20 muertes. Los hermanos usaban también el apellido Álvarez del Castillo. Su familia era influyente y se codeaba con personajes de la política. Fue famosa la peligrosidad del Remington. En 1933 armó fenomenal escándalo en la cantina del Hotel Regis al balacear a un teniente coronel. Las anécdotas, siempre adecuadas para la buena imagen de la doña, expresaban que el suyo fue un romance precipitado por su juventud. Ella había pedido a Enrique que la protegiera de quienes pretendían enamorarla. Y así fue como llegó al matrimonio en 1931, a los 17 años. María procreó a su único hijo. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 5 de abril de 1934, y le puso como nombre Enrique José Álvarez Félix. Muy poca convivencia tuvo Quique con su padre. Sucedieron vericuetos familiares que marcaron su destino. El matrimonio llegó a su fin en 1938. María se mudó con su hijo a la Ciudad de México. Cuando el niño Álvarez tenía 8 años, su padre fue a visitarlos y de forma deliberada se llevó a Quique con él a Guadalajara. Se negaba rotundamente a regresarlo a su madre. María juró que algún día se lo quitaría. Pasaron los años. Cuando la doña ya se había convertido en una de las divas más reconocidas de la época de oro del cine mexicano, emprendió el rescate de su hijo. Pero no fue tarea fácil. Estando casada con Agustín Lara, la actriz se armó de valor para ir a Guadalajara con el pretexto de ver a Quique. En la mínima oportunidad lo subieron a su auto y literalmente lo raptaron.
María se lo llevó lejos para que estudiara en buenos colegios antes de convertirse en actor. Enrique fue inscrito a diferentes colegios e internados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Canadá y Francia. En unas vacaciones, Quique regresó a casa. Volvió de Canadá con una fuerza de carácter que le sirvió para toda su vida. Entonces le dijo a María que quería ser actor. Se dio cuenta que el camino lo llamaba a seguir los pasos de su famosa mamá. Ella trató de disuadirlo. Lo único que María le pidió fue que estudiara otra carrera y eligió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó con las mejores notas. María Félix confesó alguna vez que había hecho una buena inversión con su hijo. Quique pudo haber ingresado en el servicio exterior, donde aprovecharía su dominio del inglés y francés. Pero al joven Álvarez le gustó más el espectáculo que la diplomacia. Ya se había impregnado del olor a los foros desde jovencito. Así que, con el título en mano, reiteró su deseo de hacer carrera en el cine. Su vida fue estricta y difícil, pero siempre fue un hombre decidido. Enrique Álvarez Félix tenía porte, era galante y elegante, y tenía el don de saber conversar, cualidades heredadas de su madre, al igual que su amplia cultura. Sabía de ópera, de literatura y de teatro. Fue su pasión y trabajó en muchas puestas en escena durante su carrera. Desde que él decidió incursionar a la farándula, María le dijo que no trabajarían juntos jamás. Enrique lo hizo por su cuenta, luchó por ser independiente. Y aunque en apariencia madre e hijo se llevaban bien, versiones de la época señalaron que esto no era así. La relación entre ellos no fue del todo buena. Había una constante tensión. Ambos tenían un carácter fuerte. El paso de Enrique Álvarez Félix por el mundo artístico no fue sencillo. Sus logros fueron a base de disciplina y mucho esfuerzo. Debió enfrentar severas críticas acerca de su personalidad y sobre el enorme peso de la fama de su madre. La primera aparición fílmica de Enrique Álvarez Félix ocurrió en 1955, a los 21 años, en el documental titulado El Charro Inmortal, dirigido por Rafael Eligio Portás, autor de la Enciclopedia Cinematográfica Mexicana. En ese material biográfico se recrean los momentos más importantes de la vida de Jorge Negrete, incluyendo sus grandes éxitos artísticos. Pero el debut oficial de Enrique Álvarez Félix está registrado en 1965, cuando se integró al elenco de Simón en el desierto, dirigida por Luis Buñuel y estelarizada por Silvia Pinal y Claudio Brook. Fueron 20 películas donde apareció Enrique, destacando en su filmografía títulos como Los Caifanes, que le dio gran popularidad al lado de figuras como Julissa, Óscar Chávez, Sergio Jiménez. Su última aparición fílmica fue la cinta La Casa del Pelícano, en 1978. La carrera artística de Enrique transcurrió a lo largo de 41 años. Sin duda, el medio en que más brilló fueron las telenovelas. Apareció en 29, primero como galán y luego como actor de carácter,
Lo recordamos en conocidas historias como Colorina, Corazón Salvaje y Rina. Su última participación fue en Marisol, serie que se transmitía en 1996 por Canal 2. Como una ironía de la vida, en esa teleserie, Enrique protagonizaba a Leonardo Garcés del Valle. En el capítulo transmitido el martes 21 de mayo de ese año, murió de un infarto. Y por extraña coincidencia, 3 días después, el actor falleció de la misma forma. El reporte médico arrojó un infarto fulminante cerca de las 2 de la mañana en su departamento de Rubén Darío, en la colonia Polanco. Una versión periodística de la época señala que Enrique se hallaba solo en su departamento y antes de la hora señalada comenzó a sentirse mal. Tenía molestias en la garganta. Hizo que un médico se trasladara a su domicilio. Pese a los esfuerzos, no pudo salvar la vida del actor. El calendario marcaba 24 de mayo de 1996. Enrique tenía varios proyectos en puerta. Su muerte fue envuelta por el misterio, y el misterio se convirtió en leyenda. María Félix se encontraba en París y llegó a México al día siguiente del deceso de su hijo. Pidió estar a solas con él. Deseaba en lo más profundo llorar en privado, en la más completa intimidad. La agencia funeraria, poco a poco, se fue vaciando para respetar la voluntad de la diva. María se quebró ante miles de seguidores que la vieron llorar la muerte de su único hijo. Muchos aseguraron que esa pérdida fue el principio del fin para la actriz. Enfrentaría a solas ese dolor a través de los 6 años que siguieron antes de reunirse con Enrique en la inmortalidad, el 8 de abril de 2002. Estos seres que brillan con luz propia viven en el recuerdo del público que los ha admirado por siempre. Enrique Álvarez Félix dejó constancia de profesionalismo y gran capacidad histriónica. Hablar de este admirado actor no es fácil cuando se ha dicho todo o casi todo, porque siempre quedarán dudas que tal vez algún día el tiempo revele. Misterio, leyenda, verdades a medias. La vida de Enrique fue eso y mucho más. Recordemos a continuación a otras luminarias con quienes trabajó. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.